tasa de interés también es estacionaria. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el ejercicio que hacen estos amigos. Vamos a poner tal cual como. Entonces vamos a crear nuestro primer bar. ¿Ya? Vamos a poner nuestro primer bar. Vamos a hacer nuestro primer sistema de ecuaciones, si ustedes quieren. Entonces vamos a poder activar el nombre de aquí que va a aparecer como una etiqueta, también se va a llamar bar 1. Vamos a hacer por mínimos cuadrados. ¿Y por qué mínimos cuadrados? Porque el sistema de ecuaciones que vamos a estimar está exactamente. Y ese 1, 1 significa que vamos a rezagar de 1 a 1, es decir, un solo rezago. Si le ponemos 1, 2, sería 2 rezagos y así sucesivamente. ¿Cuáles son las variables endógenas? Recuerden que en este sistema de ecuaciones todos son endógenas y las rezagadas son predeterminadas. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces tengo inflación, tasa de desempleo y la reserva federal, la tasa de reserva. A ver, entonces vamos a ejecutar esto. Aquí está el bar. Ahí está. Profe, no puedo ver bien. Vamos a ver cómo se representa. Esta es la representación. Este es el comando en stata, perdón, en views. Y aquí tenemos la inflación en función de inflación rezagada, en función de desempleo rezagado, en función de la tasa de interés rezagada. Y una constante. La tasa de desempleo en función de la inflación rezagada, la tasa de interés rezagada, perdón, la tasa de desempleo rezagada y la tasa de interés rezagada y una constante. Y así está para la tercera ecuación. Si ustedes hacen la evaluación de si está identificado o no, ¿qué van a encontrar? Que está exactamente identificado. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hemos estimado ahorita. Y los parámetros de interés, los que hemos calculado, están aquí, los coeficientes. ¿Vale, cuáles? ¿Sí? Este es nuestro bar. No nos interesa tanto esto, ¿no? Si no nos interesa esta resultado. Entonces acá tenemos, fíjense. Estas son las variables dependientes y estas son las predeterminadas. A ver. ¿Qué pruebas le haríamos? Ahorita vamos a hacer pruebas de autocorrelación, de elasticidad y esas cosas, ¿ya? Para que... Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Cuántos rezagos deberíamos de poner? Nosotros le hemos puesto a ojo 1. ¿Qué criterios debo tomar en cuenta para determinar el rezago? Acá que y la pana y la recordamos. ¿Quieren hacer eso? Sí. Preguntémosle al Linux, ¿ya? Preguntémosle al Linux cuántos rezagos debo poner. Miren lo que vamos a hacer. En la línea siguiente, donde dice freezing n rezagos de bar 1, le estamos diciendo que calcule hasta 8 rezagos. En derecho, ejecutamos y nos sale una opción que se llama n rezagos, o sea, número de rezagos. Y aquí está el n rezagos. Listo, entonces ahora sí, todos me van a participar. Quiero adaptar esta cosa para... Bueno, no hay. Pregunta. Acá tenemos máxima verosimilitud. La razón de verosimilitud. Esta es la predicción del error. ¿Esa qué era? Aquí tiene su definición. La de Kaike, Schwarz, Hannan-Quinn. Empecemos de este último. Dice, el Hannan-Quinn nos dice, en este modelo bar, te recomiendo que hagas ¿cuántos rezagos como máximo? ¿Ah? 3. Miren, comienza a bajar y acá comienza a subir, ¿ven o no? Pero nosotros le hemos hecho hasta 8. Pero no, te dice no. Hannan-Quinn te dice 3. Schwarz, ¿qué dice Schwarz?
hasta 8, pero dice baja, baja y comienza a subir. ¿No? Entonces dice, este es el punto de inflexión, dice 2. El AICAI que dice 6. Y ahí está. Entonces, aquí le hacemos caso. ¿Qué harían ustedes? A ver. Ya estamos sacando la clase. Pasa, pasa. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le hacemos caso? Vamos a hacerle a Hannon Quinn caso. ¿Ya? ¿Qué dice Hannon Quinn? O Schwartz. Hagámosle caso a Schwartz. ¿Cuánto dice Schwartz? Dice 2. ¿Va bien o no? Ustedes pueden utilizar 2, pueden utilizar 3. Pueden poner 2, pueden poner 3, pueden poner hasta 6, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Ubican no? Entonces vamos a empezar con 2. Ahora, va a depender mucho qué cosa quieren ustedes hacer, qué cosa quieren poner. Claro, vamos a empezar con 2. Pues voy a cerrar esto y voy a hacer el var que puse hace un instante, pero yo no le voy a poner de 1 a 1, sino le voy a poner de 1 a 2. Entonces aquí viene lo que estábamos comentando. Vamos a sobreescribir sobre el var anterior, o sea, para que no se vayan generando varios vectores autoresivos, a este le estoy poniendo, el primero lo hice a ojo, ¿cierto? Le puse de 1 a 1 nada más. Pero luego dije, a ver, quiero ver cuántos rezagos debo utilizar. Y entonces esta no es estadística, ¿cierto? Las fórmulas también ya las tienen ustedes, así que, y las estadísticas me dicen 2. Ya les dije, pueden poner 3. Ustedes deciden qué criterio utilizar. Yo en este caso, por temas académicos, le estoy poniendo 2. Y ejecuto. ¿Y qué hace? Lo sobrescribe aquí, al var 1. Entonces lo vuelvo a abrir y fíjense qué pasa acá. ¿Qué ven? ¿Qué ven ahora en su var 1? ¿Qué ven? 2. Listo, a ver. Vamos a realizar con un rezago. Ahorita vamos a realizar luego acá. A ver, vamos a asumir que no hemos hecho nada. Voy a agarrar esta relación que tenía anteriormente, lo voy a ejecutar y aquí estamos. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Queda claro cómo se escribe este sistema de ecuaciones? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Las variables dependientes están arriba y las independientes están, digamos, los que están al lado derecho están en la parte inferior. Entonces, fíjense acá. Aquí tenemos el coeficiente estimado. A ver, todos me prestan atención, por favor. Y luego al final de la clase les voy a hacer una práctica. ¿Ya? Aquí tenemos los coeficientes. Los que están en la parte superior son los coeficientes. ¿Vamos bien hasta ahí? La siguiente línea son las desviaciones estándar. Esto es para calcular las matrices de varianzas y covarianzas. Y tercero, la tercera línea, ¿qué será? ¿Qué será una tercera línea? Todos los T calculados. Por ejemplo, este valor del 19.55 que ven acá, ¿ubican? El primero es el resultado de 0.84 entre 0.04, 43. Si ustedes dividen esos dos, nos va a dar 19. Tomen nota. Y no olvidar. La mente es frágil, jóvenes. En la práctica luego, por mucho que estén prestando atención, algo puede pasar. Entonces, el 2.89 es el resultado de dividir 0.039 entre 0.01357. ¿Estamos bien? Y nos sale 2.89. El último, 0.083 entre 0.039 nos da 2.096. Y lo mismo acá. Tenemos 1.80, 55 y 1.03. Pregunta, ¿cómo yo puedo saber cuál de los coeficientes es estadísticamente significativo? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo sabemos la significancia estadística de un parámetro?
Aquí no tengo los p-valores, por ejemplo. Pero sería interesante tener p-valor para yo saber si es significativo estadísticamente o no, utilizando el p-valor. Pero como no tengo, ¿cuál es el siguiente estadístico? ¿Por la siguiente estadística? ¿Con qué miramos? Hace rato lo hicimos por orden unitaria. Miramos el p-valor o miramos qué. Anderson, bueno, ustedes están aquí todavía. Si no tengo el p-valor, si no tengo las probabilidades, ¿qué hago? ¿Con qué veo la significancia estadística? ¿Ustedes lo dijeron? ¿Con qué valor? ¿Se olvidaron o qué? Vamos a hacerlo. Si no tengo el p-valor, ¿qué utilizo? Vamos a asumir que tengo y1t va a ser en función de un alfa 0, 1 de la ecuación 1, más un alfa 2, 1 de y1t menos 1, más un alfa 1, 2, y2t menos 1, más un alfa 1, 3, de un y3t menos 1, más un error. Esa es la primera ecuación, ¿cierto? Con un solo rezago. Tengo la segunda variable, que es alfa 2, 0, alfa 2, 1, y menos 1 menos 1, más un alfa 2, 2, y2t menos 1, más un alfa 2, 3, y3t menos 1, más el error 2t. Y aquí tengo y3t es igual a alfa 3, 0, más alfa 3, 1, y1t menos 1, más un alfa 3, 2, y2t menos 1, más un alfa 3, 3, y3t menos 1, más el error 3t. Este es lo que acabo de estimar. Este es el sistema de ecuaciones que acabo de estimar. Como ya hice la estimación, ya tengo los alfas. Y cuando ya tengo alfas, ¿qué pasa? Esto se pierde, ¿cierto? Entonces lo que tengo acá son los alfas. ¿Está bien? Son los alfas. La pregunta, o si quieres beta, como quieras. La pregunta es, ¿cómo yo sé cuál de estos alfas que he estimado, o betas, que quieren cambiarlo en el libro, cómo yo sé cuál de estos es significativo estadísticamente? Bueno, ya dijimos hace rato cuando hicimos la prueba de raíz unitaria, el p-valor, ¿cierto? ¿Cuál es la otra estadística? Los intervalos de confianza cuando hacemos una reacción simple. ¿Y el otro, el tradicional, cuál es? El t, pues, el t calculado. Y aquí en este resultado lo único que tenemos son t calculados. No tenemos otra más. Nosotros miramos el p-valor que sea menor que 0.05. ¿Estamos bien? O sea, nosotros siempre lo mismo. Bueno, pues si nosotros tomamos en cuenta el 0.05, si son menores a este número, son significativos. Pero no tengo el p-valor acá. Tampoco tengo los intervalos de confianza. ¿Se acuerdan cuando los intervalos pasaban de menos a más? No eran significativos. Tampoco tengo los intervalos de confianza. ¿Qué tengo acá? Los t. ¿Y qué valor debe tomar t para comparar con estos valores, la tabla con estos estimados? ¿Qué valor debe tomar t? Jóvenes. Eso es de estadística 0, ¿cierto? 1.96, ¿cierto? ¿Señor? Siempre dicen 1.96, otro pone 1.95. ¿Y por qué sale 1.96? Porque es una muestra para muestras infinitas. Han hecho diferentes ensayos
1.97 y 1.95 es el rango en que varía. Pero en promedio dice 1.96, ¿obvio? Entonces yo voy a contrastar este 1.96 con estos valores que están en la parte inferior del mar. Ojo, del mar 1, con un rezago, ¿cierto? Porque acá están con un solo rezago. Entonces, esto que ven acá es exactamente esto acá, asumiendo de que este de acá es la inflación, desempleo y la tasa de interés. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ahí tenemos inflación, que es infla, ¿no? Infla un rate, desempleo rate, y tengo acá Fed Hold. Hold. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hijos? ¿Casada? No. Es que mi ahorita se salió y él me retrasé. O sea, Y entonces, si Y1 es inflación, esta es la inflación rezagada. Y en todos va inflación rezagada. Si Y2 es la tasa de desempleo, tasa de desempleo todavía. Si Y3 es la tasa de interés de la FED, en todos va rezagada. Y ojo, otra vez, estado de identificación. Entonces acá, todas las explicativas están acá. Solamente faltaría este Y2 acá, este Y2, entonces acá había 0, 0, 2 ceros en cada uno, ¿cierto? 3 menos 1 son 2. Comparas, exactamente, todo sobre. ¿Cuál es el método de estimación? Es mínimos cruzados. ¿Va bien hasta ahí? Listo, entonces es la razón por la que utilizamos mínimos cuadrados. Y así se la tengo. Entonces, ¿queda claro esto? La especificación, y ahora vamos a ver cuáles son significativos. Vamos por acá. Este coeficiente, el alfa, el alfa 1, ¿no será significativo o no? Sí. ¿Sí o no? Acá tengo 19. ¿Por qué lo comparo? Con 1.90. ¿Cuál es mayor? El calculado. Este es el tablo. ¿Es significativo o no? Sí es. Sí es. Eso no es. Camarógrafo. A ver, camarógrafo allá. Sí es, sí es. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre es? Ángel. Ángel. Ángel, cuéntanos. ¿Tú cómo ves desde el cielo Que sí es significativo. ese resultado? ¿Es significativo o no es significativo ese coeficiente? Que sí lo es. Sí lo es. ¿Sí es? Listo, sí es. ¿Qué dice por acá el público? No, eso no es nada más. ¿Sí es acá? Tienen que ser más seguros. Cuando yo les pregunte cómo te llamas, no me van a preguntar que sí, no van a responder como caído, no tienen que ser seguros. ¿Ya? Entonces, este primer resultado sí es significativo porque el T calculado es 19.5 y el valor crítico es 1.96. Este es recontra significativo, si se quiere. ¿Vamos bien? El siguiente valor, el alfa 1,2, ¿es significativo o no? Sí es, sí es. Camarógrafo por El acá. valor tiene que ser mayor a 1.96. Ajá. ¿Sí? Pero ¿Sí qué? allá que es menos. Willy. Hay dos menos negativo. El tercero, este de acá. El alfa 1,3. ¿Sí es significativo? Sí es. ¿Comparten todos atrás el público el fondo? ¿Sí? Sí. De acá de estos tres, ¿cuál es significativo? Los medios. Todos los tres, ¿cierto? No. Los tres son significativos, ¿verdad? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Cómo que sí? Solo el. Solo del medio. De estos tres. Solo el medio. Eso es. El medio. O sea, eso pues. Alfa 2,1, alfa 2,2 y alfa 2,3. ¿Cuáles son significativos?
2, 1. ¿Ah? Alfa 2, 2. Este acá sí es, este también es. ¿Se entiende? ¿Y por qué no son? Porque el valor de la de tabla calculado, pues el calculado es menor que el de tabla. ¿Se entiende? Eso significa que el P valor debe ser 0. Mayor que 0.05. ¿Está bien? Y por último, alfa 3.1, 3.2 y 3.3. Los tres son significativos. Los tres son significativos. El significativo. Eso significa que la tasa de desempleo sí influye en la inflación. En la primera ecuación, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la inflación se afecta a sí misma, la tasa de desempleo afecta y la tasa de interés también afecta a la inflación. Pero la tasa de desempleo solamente es influenciada por sí misma. ¿Se entiende o no? Y la última ecuación, que la tasa de interés está afectada por la tasa de interés, eso es cierto, por la tasa de desempleo y por su propio valor. Bueno, eso ya quedó claro. Entonces vámonos a nuestra bar 1.2. Este es el bar 2. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para que sea un bar 2? Tengo que rezagar aparte, el YT-1 tiene que ir YT-2, Y2T-2, es agregar cada uno de sus componentes más, un rezagado más. ¿Me dejo entender? ¿Me sigue o no? Cuando digo bar 2, tiene que haber dos rezagos. Entonces aquí tiene inflación de 2 rezagos, desempleo 2 rezagos y la tasa de interés 2 rezagos. ¿Por qué estoy utilizando los 2 rezagos? Porque Schwartz me dice que haga con 2 rezagos. ¿Podría ser con 6? Sí. ¿Podría ser con 3? También, porque Hanan Kui me dice que sea con 3. Cada uno decide con cuántos. Pero tiene que decir, señor. Y entonces hay que querer saber precisamente cuál es el criterio que se puede decidir si tomar así con el criterio total. Ya te está dando ahí la respuesta. Tú decides, puede ser con 2, con 3 o con 6. Y eso no ¿Qué estás buscando, por ejemplo? Yo estoy buscando si el gobierno anterior sigue afectando acá, entonces digo 6. Si solamente quiero ver el periodo corto plazo del año pasado a hoy, digo 2. Porque son trimestres, recuerda. ¿Sí me entienden o no? ¿Qué quieres mirar? Quiero mirar si el gobierno anterior, las decisiones de política pública, el desempleo de hace 3 años, influyen ahora. Entonces digo con 6 rezagos. Pero si tu objetivo es ver que la política de este gobierno que aplicó el año pasado influye o no este periodo, le pongo 2 rezagos. No sé si me dejo entender. O sea, ¿cuál es el objetivo de tu análisis? Por ahí viene la discusión. Estadísticamente tiene todos los argumentos para poner 2, 3 y hasta 6. ¿Se entiende o no? Vamos. ¿Está clara la respuesta? Y entonces aquí, ¿cuáles serán significativos? Ya, pues a ojo pueden hacer, ¿cierto? El primero, tal, el segundo, tal. Entonces ya pueden mirar ustedes a ojo. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? Entonces, este resultado, vamos a ver si está también, no lo repongo. ¿Ya? No lo repongo. Mira, acá tenemos la causalidad Granger, donde la variable dependiente está acá arriba, que es inflación, desempleo y tasa de interés. Y la variable que vamos a ver si afecta o no a estas mismas variables es la inflación. ¿Se afecta a sí misma? Dice que no. La inflación sí afecta al desempleo. Y la inflación dice que no afecta a la tasa de interés. Eso es más o menos lo que dice esta primera línea. Pero vamos a calcular estos valores, ¿ya? Para que vean cómo se hace. Vamos a reviews. Y aquí tengo, vamos a hacer las 3. Vamos a hacer de una. Vamos a tener Granger, que es de exogenidad.
Vamos a correr los tres. Aquí tenemos Granger 1. Salud. Vamos a descargar. Ya vénganse. Ok. Dice acá, ¿cuál es la variable dependiente? Inflación. Entonces dice, la tasa de desempleo. ¿Cuál es la probabilidad de que esta desempleo influya en la inflación? Aquí está el resultado. 3%. Muy bajito. Y la tasa de interés, ¿qué tan probable es que le afecte a la inflación? 16%. Entonces ahí está la causalidad, que básicamente es esto, ¿no? Ahí está la base dependiente y los regresores. Entonces, la inflación, por desempleo sobre la inflación. Tasa de interés sobre la inflación. Entonces aquí está el resultado. La probabilidad. ¿Vamos bien? La tasa de desempleo afectado por la inflación. ¿Qué tan probable es que la inflación le afecte al desempleo? 2. Y que la tasa de interés afecte al desempleo. 0. De eso consiste la causalidad Granger. ¿Ya? Listo. Una tabla. Listo. Eso es. Vamos al siguiente. Vamos a hacer el Granger 2. Fíjense acá. Y este es de forma simultánea. Dice la causalidad de Granger. La hipótesis nula. Dice la tasa de interés, ¿cierto? No afecta a la inflación tipo Granger. La probabilidad que ocurra es 4. O sea, sí influye. La inflación no afecta a la tasa de interés, perdón, desempleo. 0. Todos estos resultados que ven aquí están en el paper. Sigamos. Vamos a causalidad Granger 3. ¿Ya? Entonces ahí pueden chequear la tasa de desempleo no afecta a la inflación. La inflación no afecta al desempleo. Y ahí tienen cada uno de los resultados. Vamos a hacerlo en clase luego en la parte matemática. Luego de esta representación, ¿qué nos interesa ver? Estos resultados. ¿De acuerdo? Quiero ver, por ejemplo, si la inflación por sí misma se afecta a sí misma. Quiero ver si la inflación afecta al desempleo. Por ejemplo, ¿qué significa esto acá? Que si hay un shock en la inflación, ¿qué pasa con el desempleo? Aumenta. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si hay un shock en la inflación? La tasa de interés, ¿qué pasa? Salta y luego se estabiliza. Acá, ¿qué pasa si hay un shock en el desempleo? El desempleo, ¿qué pasa con la inflación? Cae y luego se estabiliza. ¿Después de cuánto tiempo? De 16 trimestres. ¿Ven o no? Y acá ven los efectos de una política, de un shock. Tipo Argentina, por ejemplo. ¿Qué hizo Argentina? Hizo un shock. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si aquí en Perú dijera, por ejemplo, vamos a controlar el tipo de cambio y ningún precio sube? Entonces, un shock de precios. Entonces, ¿qué pasará consigo mismo? La inflación, por ejemplo, va a controlarse, va a caer rápido por la inflación, cuando tú controlas. ¿Qué pasa si dices en este momento, ya todas las empresas, o digamos, trabajador que no lo vea, o sea, jóvenes que están entre 14 y 65 años, que no los vea trabajar, me los voy a meter presos, por ejemplo? ¿Qué digo? Tienen que buscar trabajo. O sea, tipo una política de shock, pues. ¿Sí me vas a entender? Por ejemplo, imagínense que en esta época de la Candelaria diga, en horas de trabajo está prohibido vender bebidas alcohólicas en Puno. Es un shock, pues, es una medida, pero es una medida que permitiría que, señor,
Eso es lo que está diciendo ahí, pues. Por ejemplo, acá. Si haces un shock en el desempleo, ¿qué pasa con la inflación? La inflación se cae y luego sube y demora casi 16 trimestres para estabilizarse. O sea, esto significa que en el tiempo ya se desvanece el shock. ¿Se entiende? Es como el impulso respuesta. Bueno, hagamos eso. Recuerden que esta información es de 1947 al 2000. Nosotros hemos ampliado le hemos hecho un poco más grande el rango de información. ¿Se acuerdan? Si ustedes quieren pueden hacer el ensayo arriba, le reducen los rangos y lo importan dentro del periodo principal. A ver, vamos a hacer el bar. ¿Listo? Ejecutamos. Y nos sale el bar 2. Ya tenemos este bar 2 y ahora vamos a calcular las raíces. Vamos a ver si tiene raíz unitaria o no este bar. ¿Listo? Vamos a correr y acá dice, se llaman raíces. Vamos a dice raíces. Aquí está. Y esto es lo interesante. Cuando ustedes lean el círculo de, digamos, de la raíz unitaria, pues ustedes lo van a ver mejor, ¿cierto? Lo ven ahí medio disperso. ¿Por qué no? Hay un circulito. Si las raíces están dentro de ese círculo unitario, no tienen problemas de raíz unitaria entonces en su mapa. O sea, las estimaciones están bien. ¿Estamos? Ahora, ¿quieren ver los valores? A ver, ¿qué valores son esos de la raíz unitaria? Ahora vamos a ver. View, cross, ya, dejamos así. Pero ya saben que no tienen problemas de raíz. ¿Listo? Vamos a ver los errores. Para hacer todo lo que es normalidad, heterocedasticidad y normalidad de Jarque-Vera, ahí tenemos las pruebas respectivas. Aquí, por ejemplo, ¿qué tiene? Dice con cuántos rezagos, acá están los rezagos, y que los errores del VAR sean normales. Dice que pareciera que todos son normales, no hay problemas. Incluyendo los rezagos, hasta 12 rezagos, pareciera que tienen normalidad. Con Y, para ver si hay heterocedasticidad, dice la probabilidad de que los errores son heterocedásticos. Bueno, ustedes lo que han hecho en econometría 1, ¿cierto? Básicamente sí. Y la probabilidad de que sea heterocedástico es 0. Entonces no hay heterocedasticidad. Y para ver normalidad, acá tenemos. Dice los errores de normalidad, de pruebas de normalidad. Entonces parece que todos están normales. Entonces tenemos buenos datos. ¿Listo? Ok. A ver. Vamos a mirar este siguiente bar. Aquí quiero que vamos a recordar una situación ahorita. Acá está el bar 1. O sea, después de haber estimado esto de aquí, esta línea, no sé qué número es, vamos a tener este resultado y vamos a ver, estoy poniendo un componente estacionario. Ahora voy a ver el tema de error. Aquí, línea, fíjense. Acá. Y este error. Miren, ¿cuáles son? A ver, de este vector de vectores autorregresivos, digo, mira, los errores de la primera ecuación, del bar 2, en este caso de esta ecuación parecida, solo que falta un cruzado aquí, los errores están alrededor del promedio de 0. ¿Qué digo ahí cuando el error oscila dentro del promedio? Que es estacionario. En el siguiente caso, en la ecuación de desempleo, también está alrededor de su media, que es 0. ¿Qué digo esto? También es estacionario. Pero fíjense acá. Está por aquí normal y aquí comienza a saltar. Y comienza a saltar. Y entonces tengo que mirar, por ejemplo, aquí debe ser el 83, aquí debe ser el 80, aquí el 75, 74, ¿sí ven? No. En esos periodos
en esos trimestres ha podido suceder algo. Entonces yo voy a asumir, voy a tratar de capturar lo que ha sucedido en nuestros periodos. ¿Y cómo capturo lo que sucedió en nuestros periodos? Una dama. Listo, entonces fíjense. Las siguientes líneas, miren, le pone una variable dummy, a toditos le pone 0 y les pone 1 del 58 al 58, del 75 al 75, del 80 al 80. ¿Te vas a ubicar o no? Todo este proceso hace los puntos que hemos identificado de los primos. Puedo argumentar, miro esas fechas, me voy al calendario académico, al calendario, al internet, busco qué ha sucedido en términos políticos, económicos en esas fechas y voy a encontrar un argumento. En el caso de Perú tenemos un montón, ¿no? La fuga de Fujimori, ¿no? El bailazo, ¿qué más? Incluso el autogolpe que pasó hace 2 años y cosas de ese estilo. Puedo ir mirando y exactamente esas fluctuaciones económicas que tenemos en el tipo de cambio, inflación u otras variables económicas van a coincidir y van a calzar con esos fenómenos políticos o sociales que ha podido suceder en el país. ¿Les va a entender? Entonces lo mismo acá, que en esos periodos ha sucedido algunos eventos y entonces lo que queremos es capturar si esos eventos influyen o no en el error. ¿Qué creen que pasará con el error? ¿Seguirá con esa oscilación o bajará? ¿Qué creen que pasa? Veamos, a ver, si no hay nada seguro, veamos. Acá ejecuto y quiero ver los datos. A ver, ¿dónde está? Lo he creado en Domis. Tengo Domis. ¿Qué más he creado? Ya, creo que son todos, ¿no? Creo que son todos. Sí, son todos. Entonces, Open Group, y fíjense, en esas fechas que yo les dije que les estaba comentando, aquí está. 1, exactamente en las fechas que le comenté. 1, y por el estilo. ¿Se entiende? Ahí están los unos. Ahora sí vamos a hacer una regresión, pero incluyendo esos unos. Aquí está. El mismo bar anterior, por mínimos cuadrados, con 2 rezagos, desempleo, inflación, la tasa de interés y las variables down. ¿Se entiende? Y hacemos esto. Corremos, tenemos el bar 1 otra vez, tenemos bar 1, y aquí me voy donde dice View, errores, gráficos, y aquí está. ¿Cuál era el tema que teníamos? El error de... Aquí está, de la reserva federal. ¿Qué pasó? Ahora sí ya aparece estacionario. Una vez que ya lo convertí en estacionario o normal, ya puedo hacer ¿qué? Proyecciones. ¿Se entiende? No? Lo que he hecho ahorita es que los errores casi sean 0. En otras palabras, he tratado de construir el proceso generador de datos. ¿Todo bien? ¿Más o menos? No los veo muy convencidos. Errores, las variables originales son estas. Miren. Estas son las variables originales, sin logaritmos, sin usar, tal cual, inflación, tasa de desempleo y la reserva federal, ¿no? Estos son muy bien. Vamos a mirar impulso-respuesta. Ahora sí vamos a chequear esto. Acá que dice impulso-respuesta en la inflación, desempleo, tasa de interés. ¿Listo? Vamos a ver esto de acá. Y entonces tenemos esto y hacemos, ejecutamos, y esto se llama impulso 1. Impulso aquí. ¿Algo se parecerá? No tengo idea. Habría que chequear, ¿no? Entonces, en la línea de arriba tenemos tasa de desempleo y tasa de desempleo. ¿Cómo cambia la tasa de desempleo cuando hay un cambio de sí mismo? Está ahí. ¿Cómo cambia la tasa de desempleo cuando cambia la inflación? ¿Cómo cambia la tasa de desempleo cuando cambia la tasa de interés? Y en la siguiente línea tenemos cómo cambia la inflación cuando cambia la tasa de desempleo, cómo cambia la inflación cuando consigo mismo
y cómo cambia la inflación cuando cambia la tasa de interés. Y la última es cómo cambia la tasa de interés cuando cambia el desempleo, cómo cambia la tasa de interés cuando hay inflación, cómo cambia la tasa de interés cuando hay su propio valor, ¿no? Entonces, ahí ven por ejemplo, ¿qué pasa con el desempleo consigo mismo? Pues hay un brinco y luego se estabiliza. ¿Cuánto tiempo? De 15 periodos. Aquí dice, cuando hay inflación, ¿qué pasa cuando la inflación es un shock de inflación? El desempleo aumenta. Pero, ¿cuánto tiempo va a afectar? Miren, por mucho tiempo, hasta más de 20 trimestres. En el caso de la tasa de interés, ¿qué va a pasar? Sube y luego se estabiliza. Entonces, esto nos permite mirar una política, cuánto tiempo va a afectar a una variable de interés. ¿Entienden? Es el impulso después. Y esas mismas gráficas, o muy parecidas, están acá. ¿Vean? Ahí está. ¿Qué más nos hace falta? Trimestres. Aquí pues respuesta, vamos a chequearla. Y lo cerramos. Aquí tenemos descomposición de varianza. Eso también es parte del tema que hemos visto con ustedes. Se llama DES-BAR 1. Ahí está. Entonces, miren, ¿qué pasa con la tasa de desempleo? Si hay un impulso en la tasa de desempleo, digamos un incremento en la tasa de desempleo, ¿qué pasa con la inflación y qué pasa con la reserva con la tasa de interés de Estados Unidos? Dice la inflación sube y se estabiliza acá. 12 periodos llega hasta el máximo nivel. En el caso de la tasa de interés, pasa esto. ¿Qué pasa si sube el desempleo? Dice acá. ¿Qué pasa aquí si es que hay movimiento en la inflación? ¿Qué pasa, mira, con la tasa de desempleo? ¿Y qué pasa con la Reserva Federal? Y esta última es, ¿qué pasa si la tasa de interés cambia? ¿Y qué pasa con la tasa de interés? ¿Y qué pasa con la inflación? A esto se llama la descomposición de Cholesky. ¿Han hecho eso en matemáticas? ¿No? Es como, después de diagonalizar, hacen una descomposición. ¿No? No hay problema. Muy bien, cerramos esto. Y ya, pues acá tenemos los últimos bars, ¿no? Cuando ustedes pueden agregar, modificar, hacer básicamente las proyecciones. Esto es para hacer proyecciones. Ya vamos a chequear todo esto. Corremos. Ojalá no haya cambios. Estos son cuando hacen cambios en las políticas, cuánto tiempo va a durar. Opa, se cerró. Algo pasó. Bueno, no hay problema, ustedes ya lo tienen todo. ¿Se cerró? Sí. Ahí abortó el video. Hay ocasiones en las cuales a veces las operaciones estadísticas no funcionan bien, pero ya creo que ustedes ya tienen el programa para poder hacer todo eso. Entonces lo que hemos hecho ahorita es replicar el paper. Este paper de Stock-Watson, bueno, ya como ustedes son especialistas en inglés, entonces ahí pueden revisar la aplicación de vectores autorregresivos. ¿Cierto? ¿Han visto todo el proceso? De cómo se calculan los rezagos óptimos de un bar, ¿qué más? Cómo se hace la descomposición de varianza, cómo se hace la función impulso-respuesta, que era la teoría que vimos en el libro